Entramos en vivo. Hacer una pequeña entrevista. Le contamos que una comisión de la Asociación de Carretilleros sin Placa, del Comité de Lucha, venimos en solidaridad con las familias afectadas por la masacre en la noche de anteayer aquí en Llano Verde. Entonces, hemos querido hacerle una pequeña entrevista al compañero Álvaro, que también hace parte del gremio de los carretilleros, el cual también fue víctima del asesinato de uno de sus hijos. Compañero Álvaro, ¿qué mensaje le manda usted a la opinión pública? Por el momento, quiero que sea justicia, primero que todo. Esto son cosas que no pueden quedar impunes. Porque no quiero que la justicia se venda los ojos en este caso. Y si tienen una obra, se la quiten. Y se den cuenta de que esto es algo que no puede pero muy triste. Y estos niños no se merecían eso. No eran una persona malas, eran simplemente niños que salían a divertirse. No sé qué error cometieron para llegar hasta allá y merecer que ellos le hagan eso. Pero se ensañaron con estos niños y es muy triste. Bueno, compañero Álvaro, estamos con ustedes, con su dolor, y esperamos que se haga justicia. Gremio los carretilleros, la compañera Diana también a la opinión pública. La compañera Elvira, dirigente de los carretilleros, ¿qué mensaje manda a la opinión? Esto no puede seguir pasando, esto es una masacre para todos los niños, no eran niños delicados, eran niños y acoger algunas reglas de la vida, pero esto no puede seguir pasando, no puede quedar impune, esto tiene que salir a la luz pública, que todo el mundo sepa qué realmente pasó con estos niños y cuáles dieron la orden para matar. Bueno, muchas gracias, compañeros. Un solo pueblo, una sola lucha. Un solo pueblo, una sola lucha. En las últimas semanas hemos sido testigos del horror que vivimos desde los jóvenes. En Caracol, en Arauca. 6 personas en el corregimiento del Uribe, en Tampa, y 6 más en el campo del Hondo y Amistad con los otros. Mientras se estaban ocupando en el no pasaban una investigación. El pueblo colombiano debe rechazar el terrorismo. Participar en el panel contra el terrorismo de Estado el próximo viernes 28 de agosto a las 6 de la tarde. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Con el terrorismo de Estado, paro general indefinido. Muy buenas tardes para todos y para todas los que siguen la transmisión del en vivo del bloque por el paro general indefinido. Primero, manifestar en el día si nuestras páginas fueron bloqueadas
tocó poder presentar este importante evento hoy en el marco de la coyuntura que afronta el país. Hoy este evento tiene unas características importantes y es que nuestra tarea es poder, en el marco de la coyuntura política que atraviesa el país y el mundo, en términos económicos y sanitarios, evaluar cómo está el proyecto hoy del régimen de Duque, qué es lo que ha dado origen o ha potenciado las diferentes masacres primer momento. Vamos a hablar un poco de qué es el bloque, cómo surgió, cuáles son sus características y para que podamos introducir al tema de hoy que es importante para lo que viene pasando en el país. Le damos paso a la compañera Olga para que nos hable un poco de qué es el bloque, cuáles son sus características y por qué es necesario conocer esta iniciativa que se viene impulsando desde el paro del 21N. Compañera Olga, tiene la palabra. Muchas gracias, compañero David. Buenas tardes para todos y todas. Les habla Olga Victoria Rivera Avellaneda. Me ha correspondido presentar al bloque por el paro general indefinido, una tarea muy importante. Bien, en este foro contra el terrorismo de Estado, hoy 28 de agosto, el bloque por el paro general indefinido presenta ante ustedes los siguientes aspectos. Primero que todo, el gobierno de Duque ha utilizado la emergencia sanitaria debido a la pandemia a partir de la cuarentena general para aplicar medidas que atentan contra los derechos de los trabajadores, arrebatando conquistas históricas. Esta arremetida al gobierno nacional, debido a su obediencia con los organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para preferir y favorecer a los bancos, a los grandes empresarios, a los grupos económicos y a las multinacionales antes que a las grandes masas de pobladores de Colombia. Ha impuesto a través de más de 170 decretos el deterioro general, sumado y acompañado de la profundización del terrorismo de Estado, de tal manera que ya se habla de más de 36 masacres, 2 de ellas en 4 días del mes de agosto del año en curso, lo que demuestra un recrudecimiento de la violencia que ha cegado la vida de líderes sociales, de pobladores y defensores del medio ambiente, de los territorios y en los últimos días de las y los jóvenes. Es urgente asumir un papel activo y de liderazgo, de dirección dentro del movimiento obrero y los demás sectores del pueblo explotados, para fortalecer la organización, la movilización y la lucha de resistencia, para enfrentar y confrontar y conquistar los derechos cercenados y enfrentar el régimen político que nos afecta y que nos está matando. El bloque por el paro general indefinido nace el 29 de enero del 2020 en medio de la lucha contra lo que se llamó el paquetazo de Duque y de una gran inconformidad de las bases sindicales y de varias organizaciones del país que no comparten las prácticas de la antidemocracia sindical y obrera, de la dirección sindical y de las burocracias de la mayoría de esa dirigencia. Dirigencia al servicio de la coalición de clase que en vez de promover la movilización, desmoviliza. A esa reunión asistieron cerca de 100 dirigentes y organizaciones del país y ha venido avanzando en la activa confrontación de la continua profundización de las acciones
desarrolladas por el régimen político, como el impulso de la organización, a la organización y la movilización. Movilización con los debidos protocolos de bioseguridad, pero con la contundencia necesaria, así como pronunciamientos escritos por videos y por las redes, con la claridad de que solo el pueblo salva al pueblo y con la consigna, especialmente en estos momentos, de ni perdón ni olvido frente al terrorismo de Estado y la criminalización de la protesta. El bloque por el paro general indefinido se orienta por principios de lucha antiimperialista contra la explotación capitalista, por la solidaridad de las luchas de los pueblos del mundo, la defensa de la unidad de la clase obrera y de todos los explotados y sectores medios, la defensa de la naturaleza asolada por la voracidad del capital y la aplicación de los principios democráticos en el seno del movimiento popular. Consideramos que llamar a esperar para movilizarse hasta que termine la pandemia es detener la movilización y el paro, que se debe llamar a detener la producción y a un paro general indefinido. No creemos que la salida sea electoral, sino que es necesario enfrentar la crisis económica y social, pues el reformismo llevaría a resetear el capitalismo para mantener el orden de la esclavitud asalariada del Estado burgués y el terrorismo de Estado. Llamamos a defender la libre autodeterminación de los pueblos y la expulsión urgente de las tropas norteamericanas, y también estamos en contra de una posible guerra impulsada por los Estados Unidos y su gobierno de Trump entre Colombia y el hermano pueblo venezolano. Exigimos el cese de los asesinatos y exigimos del gobierno de turno de Iván Duque acabar con la impunidad de las masacres y asesinatos de líderes y lideresas en el país. Ni perdón ni olvido. Por el reintegro a los puestos de trabajo de todos los despedidos y suspendidos con todos los derechos salariales y laborales. Rechazo a la baja de salarios y al no pago de los mismos a todos los trabajadores y trabajadoras, en especial al sector de la salud. Rechazo a los despidos masivos y a las licencias no remuneradas, rechazo a la anunciada reforma laboral, pensional y tributaria, por empleo para todos o el mínimo vital para los desempleados y poblaciones vulnerables con pagos directamente del Estado, matrícula cero para las universidades públicas, financiación suficiente para la red hospitalaria y formalización de los contratos para los trabajadores del sector de la salud. No más ley 100, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. José Martí. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañera Olga, por caracterizar un poco cómo es donde nace el bloque y por qué decidimos hacer esta actividad. La tarea hoy fundamental es poder, en el marco de esta apertura de discusión, generar una conversación y un debate que nos pueda poner en el panorama una serie de elementos para poder avanzar en un programa común y así poder confrontar la coyuntura que se viene en el país. Para eso, el día de hoy tendremos dos preguntas orientadoras a nuestros panelistas. La primera de ellas va en torno a cuáles las características del régimen actual de Duque, cómo funciona este aparato de clase y hoy por hoy, cómo eso se manifiesta en la realidad de nuestro país. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las propuestas para enfrentar el terrorismo de Estado? Ahí en el marco, la idea es que podamos caracterizar lo que ya se viene poniendo en el marco del movimiento social y de acuerdo a ello, cuáles son las posturas que tienen las diferentes organizaciones que hoy participan en este foro, que son 6 organizaciones hoy que están al interior del bloque. Impulso Socialista, una organización colombiana que hace parte de la Liga Internacional Socialista. Colectivos Unidos, una organización de base que viene trabajando fuertemente a nivel nacional por mucho tiempo. Los comités de lucha en la misma vía que llevan un trabajo importante en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional. El sindicato Biopaz, que hace parte un poco de la rama judicial de estas discusiones.
el Partido Socialista de los Trabajadores, miembro de la Liga Internacional de los Trabajadores, y con estas organizaciones y junto a Nueva Cultura, un movimiento político que se mueve a nivel nacional, la idea es que podamos debatir en un conjunto de ideas que expresen la política que se viene construyendo al interior del bloque y cómo a partir de ello vamos generando propuestas que nos encaminen a una dinámica concreta de la lucha de clases. Pues para ello, para responder la primera pregunta, le vamos a dar paso al compañero León Vallejo Osorio, docente, que hace parte del movimiento Nueva Cultura. Y pues compañero, tiene 5 minutos para exponer las principales ideas que desde su organización ponen en el marco de esta pregunta de cuáles son las características del régimen de Duque. Compañero León, tiene la palabra. Bueno, no, un abrazo y un saludo solidario a los compañeros, simplemente para expresar una posición que apuntaría a que definir el régimen político implica saber en qué país estamos, en qué mundo estamos, y obviamente estamos en un país, en un mundo regido por el capitalismo. Y el capitalismo es una forma de organizar la producción donde el aspecto principal no está en satisfacer las necesidades de nadie, sino acumular y acumular y acumular y acumular ganancias a costa de lo que sea. Y obviamente eso implica la explotación, la opresión de diferentes sectores de clase, desde el proletariado y las diferentes formas de organización del proletariado y de existencia del proletariado, pero otros sectores sociales que hacen parte de lo que llamamos en general el pueblo, que son, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos afros, sus territorios, pero también los campesinos en sus diferentes formas. Obviamente, todas estas clases, pues, tienen como contrapartida la existencia de diferentes clases y fracciones de clase que organizan el poder del Estado a su servicio. ¿Para qué? Pues para lograr lo que quieren hacer y para doblegar al que no lo acepte inmediatamente. Hay un concepto que es el concepto de hegemonía, y la hegemonía es simplemente pues, que a uno lo gobiernan por el engaño, por la mentira, por la seducción, y si no, por la fuerza. Y la fuerza es toda la fuerza. Entonces, obviamente hay organización del Estado que organiza esa fuerza, pero también hay otras fuerzas que son históricas en este país. Aquí la existencia del paramilitarismo no es un fenómeno marginal, ni es una cosa que apareció en los últimos 8 días, ¿no? Hace parte de una presencia de unas clases sociales claramente definidas y que tienen unas articulaciones en el tipo de un problema que aquí no se ha resuelto, que es el problema nacional. Entonces aquí el problema nacional es, por un lado, el problema de la tierra, con todo el problema que tenemos, que es ahora el problema de la propiedad de la tierra, pero es también el problema de la apropiación de la tierra. Por ahí salió un meme que a mí me gustó mucho, y es que dice que no se dice terrateniente o no se dice latifundio, se dice masacre, más acres. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que hay unas formas vinculadas a cómo se han construido esa propiedad de la tierra. Pero ahora también es el problema del uso de la tierra, el problema de la minería de cielo abierto, etc. Entonces, en resumen, hay una forma de organizarse el poder en donde hay unas cosas que son, comillas, legales, legislación que está hecha para justificar, para mover, para plantear, en ese sentido, por ejemplo, hay una penalización de la protesta popular que hace parte de ese manejo del Estado. Pero hay otras formas que se salen incluso de los esquemas, digamos, legales, y que pero que además terminan disfrazándolas, ¿no? Entonces,
las masacres que han ocurrido y que quieren ocultar simplemente con un giro lingüístico para decir sencillamente que, pues, que no hubo masacres, sino un montón de homicidios que coincidieron en el tiempo, pero que no son más que eso, que homicidios, y además que tienen causas más o menos individuales, es lo que quieren decir. Y no que hay una política, porque necesitan el terror para empujar lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Entonces, digámoslo con toda claridad, hay una crisis del capitalismo. Esa crisis del capitalismo, pues, avanza y necesariamente tienen que tomar una serie de medidas. Una de esas medidas es reorganizar la fuerza de trabajo y profundizar en una serie de cosas que están en eso que hemos denominado el paquetazo. Paquetazo es imposible sin el terrorismo de Estado, con todos los componentes. Entonces, faltaría un puntico para señalar que habría parte de la discusión, es cuál es la característica de la fracción hegemónica del Estado dentro del régimen político actual. Entonces, ¿cuál es esa fracción y cuál es el carácter de esa fracción? Sería lo que habría que discutir. Gracias, compañero León. Le damos paso al compañero Harold Salazar, presidente del Sindicato del Ministerio de la Justicia, del Derecho y del Sector Territorial y Ambiental. Compañero Harold, tiene 5 minutos para responder esta primera pregunta desde las consideraciones de su organización frente al tema, compañero. Sí, gracias. Sobre el terrorismo de Estado, más o menos en la misma lógica que plantea el compañero León, es un tema, este terrorismo de Estado no es una cosa de ahora, es una característica de cómo se formó el Estado moderno desde su origen, o sea, desde 1492. La crisis que vivimos no es solamente de la civilización capital, de la civilización moderna y el capitalismo, es una crisis de tipo estructural, es decir, para poder entender este tipo de terrorismo tenemos que mirar desde dónde es que se forma el Estado moderno. Y hay 12 clases de ideas que constituyen el Estado moderno. Una es la idea frente al tema de la naturaleza, la relación entre las cosas y los entes. Llamaba Platón las cosas a todo lo que entendía Platón lo inanimado, lo que no tenía alma, lo que no tenía vida. Y en las cosas pues estaba toda la tierra, la naturaleza, las aguas. Desde ahí viene el pensamiento de la civilización, de las culturas indoeuropeas desde hace 12.000 años. Pero ¿qué es lo que aparece nuevo en 1492? Es que el Estado moderno plantea, además que el hombre dispone de las cosas, también dispone en términos de propiedad privada, o sea, reorganiza todas las cosas en torno al sentido que le da la propiedad privada. Y ese es uno de los orígenes del Estado moderno, y de ahí viene la violencia o el terrorismo de Estado, pero hacia la naturaleza o hacia la vida. La vida entendida que las cosas no tenían vida y que podían ser conquistadas, y aparece el yo conquisto. Después de eso viene un replanteamiento del Estado moderno, donde Jean-René Descartes habla del tema del dualismo mente-cuerpo. Yo pienso, luego existo. Pero al dividir la mente y el cuerpo, plantea que lo trascendente es la mente y el cuerpo es algo secundario, que en términos de Martín Lutero, el cuerpo es el origen del pecado. Y por lo tanto, pues merece ser despreciado. Y entonces, de ahí surge la legitimación de la violencia contra los seres humanos. Es decir, aparece la legitimidad de la muerte y de la guerra. Entonces, si no entendemos esos dos dualismos, el dualismo ontológico de Platón y el dualismo mente-cuerpo de Jean-René Descartes, pues no entendemos el tema de por qué estos dominantes en el régimen colombiano plantean la muerte como algo natural. Es decir, aquí pronto ayuda un poco el planteamiento de Frantz Fanon,
que plantea que hay dos reinos, o el reino del ser y el reino del no ser. Entonces, el reino del ser es donde se le garantizan derechos a solamente el 5% de la población colombiana que se hablan de derechos, y el 95% es el reino del no ser, o sea, donde ocurren las masacres en toda Colombia, que es prácticamente todo el territorio nacional, es decir, que el capitalismo colombiano es un capitalismo colonial y racista, sexista. Es decir, ahí opera todo el imperio de la muerte. Y eso es clave entenderlo, porque de pronto uno piensa que la Constitución aplica para todos los colombianos y no solamente para el 5%, que eso se ha definido, digamos, por orientación incluso de geopolítica internacional, todo lo que ha sido, por ejemplo, ustedes miran actualmente Trump en Estados Unidos, habla del racismo, pero el racismo no es solamente el prejuicio es una parte, sino que el prejuicio tiene que ir acompañado de lo que llama la institucionalidad, o sea, que la institucionalidad entra allí a armar para acompañar este prejuicio, ¿sí? Para poder constituirse el racismo. Por eso se habla de la doble moral de los individuos, de lo que se hace entre lo individual y lo público. El tercer elemento que hay que plantearse aquí es el tema del Estado, o sea, el Estado moderno que nos plantean, que dice que tiene el monopolio de la fuerza, en la legitimidad en los dos elementos que planteé anteriores, o sea, de dividir las cosas y los entes y la mente y el cuerpo. Entonces, el monopolio de la fuerza, de la violencia de parte del Estado, no naturalizan esa idea a través de ideas como dicen que siempre hay una oveja negra en la familia, o se dice en los pueblos originarios que se justifica la violencia sobre los pueblos originarios por cultura. Se tiene que manejar los pueblos originarios a punta de fuerza. O en la sociedad civil del trabajo se plantea términos como el atenido, o el que trabaja en vagos, o que si no trabajo, entonces en los paros, por ejemplo, se apareció mucho ese tema. Entonces, el tema es cómo cambiar esta ideología que nos plantean como algo natural. Gracias, compañeros. Listo, dale, gracias, compañero Harold. Ahora damos paso al compañero Miguel Vivas, dirigente de Colectivos Unidos, dirigente sindical de la rama judicial y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo. Compañero Miguel Vivas, tiene 5 minutos para que nos exprese las ideas frente al régimen de Duque desde su organización, compañero. Compañero, prenda el micrófono. Muy buenas tardes a todos los radioyentes, radioescuchas. Colectivos Unidos es una organización simpatizante de la Unidad Internacional de los Trabajadores de la Cuarta Internacional, porque consideramos que esta es una batalla que debe librar todo el proletariado a nivel mundial. Para entender lo que está pasando ahora, compañeros, es necesario traer a colación la historia de dónde surge el régimen uribista. Creemos que se fue consolidando desde el año 1982, cuando el Congreso expulsó o hizo renunciar mediante la presión de los medios al señor Pablo Escobar Gaviria. Esta expulsión del Congreso pues generó una guerra entre dos sectores burgueses, un emergente, lumpen, porquerizo, ¿cierto? Que a través del terror de las bombas logró imponerse sobre el otro sector, y en el año 2002, compañeros, se consolidó este régimen uribista con el ascenso de Álvaro Uribe Vélez al gobierno. Fueron años de terror, recordemos. Entonces, desde esa óptica, es importante destacar que aquí, como mucha gente los llama, ¿no?, que es un régimen narcoparamilitar, ¿sí? Otros lo llaman un régimen mafioso, otros lo denominamos técnicamente o políticamente como es un régimen neofascista, ¿sí? Porque como todo régimen político no lo representa una sola persona, no es solamente Álvaro Uribe Vélez. A Álvaro Uribe Vélez lo apoyaron las empresas, ¿sí?, del país,
los terratenientes, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y gobernó con una nueva institución, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿sí? Los paramilitares. El 60% del Congreso fue paramilitar, compañeros. Fue elegido con el apoyo y el terror de los paramilitares. Entonces, todas estas instituciones conforman ese régimen uribista que hoy tenemos, que todavía tenemos. Y entonces, este sector lumpenburgués, aliado al narcotráfico, ¿sí? Permeó toda la clase política y las propias empresas nacionales y multinacionales, porque aquí el paramilitarismo también fue financiado por las empresas extranjeras, especialmente las empresas de los Estados Unidos. Sobre esa base, compañeros, es muy importante también plantear que se equivocan quienes plantean que Uribe solamente combatió a la guerrilla o que el régimen uribista solamente combatió a la guerrilla. No, compañeros, durante estos 20 o 30 años largos de uribismo, ¿sí? Pues le declaró la guerra también a los trabajadores. Su primer acto de gobierno fue eliminar las horas extras, acabar con los dominicales y los festivos de los trabajadores. Como ponente de la Ley 100 fue gestor del Paseo de la Muerte y el colapso de la salud pública, ¿sí? Firmó más de 8 tratados de libre comercio con su política de confianza inversionista, ¿sí? A sangre y juego, impuso o quiere imponer esa política de la megaminería y todos estos aspectos, compañeros. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de lo contrario pensamos que es que solamente Uribe es enemigo de la guerrilla, o que el régimen es enemigo de la guerrilla, no. Es de conjunto un régimen que ha aplicado una guerra contra los trabajadores y contra el sector insurgente. Afortunadamente, consideramos que este régimen entró en decadencia. Hay una crisis allá en las alturas entre ellos, en donde le están diciendo que ya no va más el régimen de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Y lo quieren poner en cintura, ¿correcto? Y ese régimen en decadencia, compañeros, también se debe a la irrupción del movimiento de masas. Desde el 2018 la juventud universitaria hizo un tremendo paro. La minga del suroccidente hizo un tremendo paro, que culminó en un proceso de 2 años en el gran paro nacional del 21 de noviembre. Y afortunadamente, ¿sí? Para las masas, para este martirizado pueblo colombiano, nosotros creemos que tenemos que aprovechar esas grietas que tienen allá arriba, esa crisis en las alturas, para irrumpir y para que el movimiento obrero repita la historia del 21 de noviembre como única alternativa para parar este chorro de sangre que se entiende que son los coletazos de este régimen uribista, compañeros, ¿sí? Es desde esa óptica que nosotros en la segunda entrada de las propuestas vamos a fijar una política, un derrotero claro para que no se masacre más a los jóvenes ni al pueblo colombiano. Gracias. Muchas gracias, compañero Miguel, por la intervención y por respetar el tiempo. Le damos paso ahora a la compañera Lorena Perdomo, referente de Impulso Socialista y parte de la Liga Internacional Socialista. Compañera Lorena, tiene 5 minutos. Bueno, creo que una de las razones que fue combustible potente para las movilizaciones del año pasado es la evidente y descarnada relación entre el Estado, los asesinatos sistemáticos, las masacres y los grupos paramilitares, y es importante entonces establecer cómo surgen estas formas de represión, pues es el método de la burguesía para aplastar las luchas de la clase trabajadora y los sectores populares. Y recordemos cómo en la década de los 60, los 70, cuando había un auge de la lucha de la clase trabajadora en el país, que recordamos el gran paro del 14 de septiembre de 1977, que marcó significativamente nuestra historia, además de que existió una fuerte influencia guerrillera en esos momentos, bueno, llevó a que la burguesía y el imperialismo quisieran aplastar estas formas de lucha a la vanguardia de esta clase obrera que venía en ascenso, ¿no? Y en la década de los 80, la burguesía colombiana, el imperialismo estadounidense, con apoyo a Israel, fortalecieron, financiaron, entrenaron a grupos paramilitares, a la vez que multinacionales, transnacionales, empresarios y terratenientes armaban ejércitos paraestatales, bajo, obviamente,
los ojos del Estado y con el objetivo de combatir, entre comillas, al terrorismo, pero con el objetivo real de aplastar la vanguardia, la clase trabajadora y los sectores populares, centralmente el campesinado. Durante esta época, Álvaro Uribe, por ejemplo, fue director de la Aeronáutica Civil, quien daba vía libre al narcotráfico con el cartel de Medellín, y además luego fue gobernador de Antioquia y formó grupos paramilitares como las Convivir. Así es que este proyecto contra el terrorismo, pero es una guerra contra el pueblo, lo único que permitió fue el avance, el extractivismo, el latifundismo y por supuesto el narcotráfico a partir del desplazamiento forzado de las comunidades enteras, las masacres sistemáticas, la persecución política y el aplastamiento de la lucha de clases. Este avance contrarrevolucionario, y con esto queremos ser bastante claros desde Impulsos Socialistas, que no habría sido posible de manera tan contundente si las direcciones más influyentes del movimiento de masas no hubieran llamado a la política de conciliación de clases con un programa reformista a partir de diálogos fallidos, donde en nombre de la paz se le cedía a la burguesía un programa radical, mientras sus bases y el movimiento de masas combatían con furia el avance de la represión del Estado. Esto además generó una adaptación mayor de estas direcciones a la democracia burguesa, poniendo a la clase trabajadora a la defensiva y cuya principal consecuencia fue el abandono de los métodos históricos de la clase obrera, como las huelgas, las asambleas democráticas, la organización desde abajo, pues el reformismo armado priorizó la táctica guerrillera, convirtiéndola en objetivo estratégico para tener beligerancia política dentro del Estado, y con ello otros sectores tomaron como única estrategia, por ejemplo, las elecciones, y esto llevó a la burocratización de los sindicatos combativos y la organización campesina, cercenando la democracia obrera y dando espacio al régimen autoritario, para avanzar con la represión bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Bueno, toda esta historia hoy la vivimos encarnada en el Comité Nacional de Paro, porque en el mejor momento donde teníamos que avanzar como clase trabajadora, con los sectores populares, donde estalló un gran 21 de noviembre, bueno, este sector de la burocracia sindical no llamó un verdadero paro de la producción, lo cual le abrió el camino al gobierno de Duque para meter reformas antidemocráticas contra el pueblo, ajustar y sobre todo que ante la situación que hoy está viviendo el uribismo, que tiene repudio popular porque el 21 de noviembre se levantó la bandera contra la masacre de líderes y lideresas sociales, donde se pedía el desmonte del ESMAD, donde había un repudio y hay un repudio generalizado contra el uribismo. Lo que vemos es que avanzan las masacres en la medida de que no hay una lucha en la calle organizada democráticamente desde abajo. Recordemos también que este régimen se fue profundizando durante los 8 años del gobierno de Uribe, pero previo, por ejemplo, en el gobierno de Andrés Pastrana, Estados Unidos financió el Plan Colombia, el cual terminó con unos diálogos de paz fallidos con las FARC, de nuevo que daría paso a una contraofensiva brutal con la política de seguridad democrática en los 8 años de gobierno de Uribe, del 2002 al 2010, y durante este periodo se formalizaron y legalizaron métodos cívico-militares que disfrazaron al paramilitarismo. Tiempo. Ok. Redondee, porfa. 10 segundos. Bueno, un poco para terminar, nosotros lo que vemos es que aquí el gobierno pretende seguir aumentando el ajuste, y el ajuste no puede pasar sin represión por parte del Estado y las fuerzas paramilitares en el país. Así que para enfrentar esta situación se necesita otra caracterización y construir otra vanguardia de la clase trabajadora, del campesinado, del movimiento indígena, del movimiento afro, que ha dado la pelea junto al movimiento estudiantil. Entonces, por eso esta iniciativa por parte del bloque por el paro general indefinido. Lorena, gracias, para la próxima. Para la próxima. El Pito, gracias. Gracias. Pasamos ahora con el compañero Freddy Ruiz Ayala del Partido de los Trabajadores.
miembro del Partido también de Liga Socialista Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Trabajadores, Cuarta Compañero Freddy, tiene la compañero. Gracias, compañero David. Fraternal saludo para todos los compañeros y compañeras que están conectados, participando en este importante evento. En primer lugar, hay que ubicar factores centrales que han generado violencia y han pervivido en Colombia por muchos años. Uno de ellos, ya señalado, es la posesión de la tierra en pocas manos, y el otro, el narcotráfico, que ha generado también dineros que han ayudado a profundizar la crisis recurrente del capitalismo. Ese problema de la tierra pues ha generado movimientos de campesinos para defenderla y que históricamente derivaron en lucha armada insurgente con método foquista. Por su lado, el narcotráfico, sumado a la poca o ninguna acción estatal en beneficio del campesinado agrícola, presionó a sectores rurales a dedicarse al cultivo de la coca, hoy satanizados. Se configuró alrededor del narcotráfico una burguesía que no se ha sometido a ningún gobierno burgués y que construyó su propio ejército y que se asoció con sectores armados estatales y no estatales y también la guerrilla para proteger militarmente cultivos y laboratorios. La política privilegiada en la lucha antidrogas, por demás hipócrita, del imperialismo se ha fundamentado en la fumigación de cultivos y la acción militar y judicial contra los narcotraficantes y sus estructuras. Por otro lado, terratenientes y ganaderos también han configurado ejércitos propios para defender sus negocios y han contado con apoyo de estructuras militares del Estado. El éxito de este macabro procedimiento de estas estructuras ha generado desplazamiento forzado, masivo, masacres para apoderarse así de las tierras. Pero la violencia contra la clase obrera es histórica. Desde la represión de las luchas de las bananeras, trabajadores organizados que fueron masacrados en la década del 20 y los trabajadores del río Magdalena, hasta el asesinato de centenares de dirigentes sindicales, rurales y urbanos en las últimas décadas. Esto suma miles de dirigentes obreros asesinados, que fueron la decapitación de una dirección de la clase, que luego fue presa fácil del burocratismo que emerge. Pero otros sectores sociales también han sido blanco de los asesinatos por oponerse al régimen que caracterizamos como bonapartista. Son los periodistas, los ambientalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes estudiantiles. La violencia estatal y paraestatal ha sido en general un fenómeno que ha golpeado al conjunto de los trabajadores, los pobres y los sectores democráticos, sobre quienes se descarga de manera permanente la crisis de la economía capitalista. En segundo lugar, hay que analizar la política de este Estado burgués para intentar resolver lo que ellos llamaron el problema del terrorismo, o el problema de la guerra entre aparatos militares insurgentes y las fuerzas armadas oficiales y paraestatales. Así han combinado las negociaciones de paz con el desprestigio político y la derrota militar de la guerrilla, y paralelamente abrir negociación con grupos paramilitares y presuntamente desarticular al amparo de la Ley de Justicia y Paz, lo cual fue también una farsa. Se introdujo entonces lo que se llamó la seguridad democrática, que no fue otra cosa que la impunidad dramática, los falsos positivos, las masacres, informantes pagos, asesinatos selectivos de luchadores y líderes sociales, las chuzadas, las amenazas a sindicalistas, el asesinato de sindicalistas y la mal llamada limpieza social en los sectores marginados de las ciudades y de la sociedad. Ese aparente fortalecimiento de la seguridad se ha hecho sobre la base del aumento del pie de fuerza y el fortalecimiento del aparato represivo con organismos como el SMAT, cuyos agentes han cometido un sinnúmero de crímenes contra luchadores sociales, estudiantiles y jóvenes. Caso Dylan Cruz, un joven a quien recordamos como luchador que fue asesinado, y como muchos otros jóvenes que han también sido asesinados en las calles por protestar contra el régimen bonapartista. Hoy estamos viviendo un cruento recrudecimiento de esas masacres y estamos viviendo la impavidez de los gobernantes y el estupor de la población. Estamos evidenciando un régimen autoritario que se presenta
con un gobernante aparentemente humanitario saliendo por televisión todos los días a mostrar las maravillas mentirosas que hace el gobierno con los menos favorecidos, repartiendo ayuditas y expidiendo decretos, un régimen bonapartista amparado en instituciones aparentemente democráticas contra las que tenemos que salir a batallar para defender la vida de los luchadores y la vida de los trabajadores. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Freddy, por el tiempo, y ahora le damos paso en el marco, pues la idea hoy en estos momentos es mirar cómo podemos, de acuerdo a este conjunto de ideas que han venido expresando los sectores, cuáles son las tareas que tienen los y las revolucionarias en el marco de esta caracterización, ¿no? Porque la principal tarea y la principal conclusión que se debe sacar frente a la caracterización del régimen es cuál es el papel que cumplimos los y las revolucionarias en el marco de esta coyuntura, cuáles son sus propuestas al interior del movimiento de masas y a partir de ello construir una salida alternativa que hoy el pueblo colombiano necesita después de más de 30 años de burocracia sindical y de partidos alternativos que terminaron acomodándose al régimen burgués. Bajo esa dinámica, en esta segunda ronda de intervenciones, vamos a partir del momento político actual que atraviesa el país, con el auge del paramilitarismo, la represión como principal bandera del gobierno de Duque contra la mayoría y el blindaje hacia el capital financiero con las políticas del estado de emergencia. Bajo esa lógica, le damos paso al compañero León Vallejo a que nos hable un poco de cuáles son esas propuestas que en el marco de la coyuntura actual se deben enfocar para poder combatir al régimen actual de Duque y de la burguesía. Compañero León, tienes la palabra. Bueno, no, simplemente que me parece que la caracterización que los compañeros hacen del régimen en términos generales, yo creo que nos ponemos de acuerdo en que hay un fondo corporativo, independientemente de si decimos que es si ese corporativismo a dónde apunta, por ejemplo al bonapartismo, podría ser. Pero esa característica del corporativismo, y el corporativismo tiene una cosa muy importante en común con los planteamientos de la socialdemocracia, que es la negación, incluso del fascismo, que es la negación de la lucha de clases. Y, por lo tanto, la posibilidad de organizar y de cooptar masas para ponerlas a su servicio. Masas armadas, organizadas o organizadas de otra manera o incluso desorganizadas. Entonces, ese es un punto clave, cómo luchar contra el corporativismo. Lo segundo es la reacción frente al problema de las masacres, los asesinatos, etcétera, etcétera, que pues a veces ni siquiera tienen la denuncia. Obviamente hay que hacer la denuncia, pero la mera denuncia, el mero escándalo, el mero flyer, no para el asesino. Entonces, hay formas que históricamente se han dado en los desarrollos de los procesos en el mundo, en el cual las masas, las bases, generan formas de autoprotección de sus espacios. Aquí tenemos ejemplos, la Guardia Campesina, ese proceso de la Guardia Campesina y la Guardia Cimarrona, etcétera. Yo creo que ese es un ejemplo que se debe generalizar porque permite desarrollar esas otras formas importantes. Y el tercer punto, pues es propuestas que se han movido históricamente acá, pero que nunca hemos logrado concretar. Y es que ante cada asesinato, ante cada masacre, una movilización contundente para que el Estado sepa que estamos en condiciones de responder. Creo que en ese orden de ideas está la cosa. Entonces sería un punto que sí tiene que ver con la cosa ideológica de aclarar que nos están poniendo a pensar con las ideas de ellos y que mucha gente sale a defender cosas
que les imponen por los medios de comunicación y por otras formas de control ideológico. A eso hay que darle una lucha, y espacios como este que permitan clarificar lo que es el Estado, lo que es el régimen político, etcétera, avancen. Lo que mismo los mecanismos de la explotación, para dónde van, y las modificaciones que están haciendo a cosas, a la organización misma del trabajo, a muchas cosas. Ese es un punto. El otro punto, obviamente, es el punto de la organización, incluida la organización de las comunidades, de nuestras comunidades, de nuestros espacios colectivos. Y lo otro, pues, es la capacidad de reacción que hay que hacer en lo concreto frente a las situaciones en las cuales son sometidos los procesos y las organizaciones y los dirigentes y las bases mismas. Por ejemplo, frente al asesinato y la masacre y la cosa horrorosa, por ejemplo, de lo de Cali y de las otras masacres que se han dado, ¿qué debemos hacer? Entonces, esa es una pregunta que no se puede responder sin tener en cuenta la propia organización y la propia clarificación de estos asuntos. Yo dejaría por ahí ahora. No se escucha. Adelante, compañero Harold, perdón, tuve un pequeño problemita técnico. Adelante, tienes la pantalla. Sí, muchas gracias. Saludo también a los compañeros del bloque por paro general indefinido, los compañeros de FENALTRAES, todos los presentes acá en el panel, y los compañeros que están en este momento escuchando desde sus diferentes sitios. Entonces, en el tema de cuáles son las propuestas, yo creo que principalmente en dos sentidos. Un sentido es desechar las ilusiones en todo lo que implica el actual régimen, pero no solamente el actual régimen, sino toda la civilización moderna en general. Y otro es reconstituir la necesidad de la utopía. ¿Qué tipo de utopía es la que debemos tener como pueblo? Y tenemos derecho a esa utopía que la civilización moderna ha hecho todo lo posible por desechar cualquier tipo de utopía, calificándola de mito y llamándonos al realismo, a la viabilidad. Es lo que llaman ellos la trampa de lo posible, y que el pueblo no pueda tener ningún tipo de utopía. Entonces, primero lo de desechar la ilusión es desechar las ilusiones no solamente frente al régimen actual, sino en general a todo el Estado moderno. El Estado moderno que se constituyó desde 1492. Y no solamente el Estado, porque algunos hablan de que los problemas son de ausencia de Estado, de que el problema es que todos somos Estado y que necesitamos más instituciones, o que la reforma de la Constitución que habló del estado de excepción y que ahorita ya no opera el estado de excepción, cuando vemos que la generalidad es que es estado de excepción y leyes predominan. Entonces, no es solamente un tema de Estado, sino también un tema de la civilización moderna, como explicaba en la primera parte de mi exposición. Esa civilización moderna entró en declive en la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio que no le importaba destruir millones y millones de vidas, y también en términos de la vida, la actual crisis climática y la pandemia, donde se puso en primer lugar la economía y se desechan miles y millones de vidas. Entonces eso nos tiene que mostrar que la civilización moderna no tiene cabida más, y hay gente que habla todavía del progreso y el desarrollo de la civilización capitalista. Eso es primero desechar todas estas ilusiones. Y frente a la propuesta, la utopía, que debe ser una utopía no de viabilidad, de posibilidad, sino viabilidad de la radicalización.
Y la radicalización implica es ir a la raíz, y las raíces son los pueblos originarios. No hay que quedarse solamente en las raíces de los pueblos indoeuropeos y las propuestas de Europa de 1800, ¿sí? Sino que hay que irse hasta 1492 y antes, ¿sí? Es decir, esa es la raíz de los pueblos. Pueden haber pueblos, pero pueblos siempre existirán. Y estados vendrán y vienen, y hemos estado en varios tipos de estados, pero lo que siempre queda son los pueblos. Y ahí es donde tenemos que ir a mirar, digamos, nuestra utopía. Y esa utopía es la reconstitución del pueblo redentor, o el pueblo mesiánico. Es decir, ese pueblo que puede convertir y puede crear milagros. Eso lo plantearon los pueblos semitas, y eso es un planteamiento que desde ahí viene el origen de lo que llama la revolución. Las revoluciones son hechos que construyen los pueblos, no una persona, sino un pueblo completo que decide transformar todo y volverlo milagros. Ese es el origen de la utopía. En Colombia eso prácticamente se viene violando, porque en Colombia existen básicamente tres territorios: el territorio de los pueblos originarios, los territorios urbanos y los territorios narcos. En los territorios de los pueblos, la constante histórica desde que se fundó el Estado colombiano es someterlos a través de la muerte. Ahí no opera derecho ni nada de esas cosas, es decir, Franz Fanon lo llama la zona del no ser, eso es constante. Esto es escena donde los niños salen a una cancha y inmediatamente lo fusilan, es una constante, eso no es que fue un momento dado, eso es histórico y siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora se ve más por los medios de comunicación, y los territorios urbanos es mantener una mano de obra casi que esclavizada. Compañero, por favor, redondea. Entonces, compañeros, ahí están las dos propuestas: desechar las ilusiones, no solamente del Estado moderno, sino de toda la civilización moderna, volverla no más en esta utopía moderna, y concentrarnos en la construcción de la utopía de reconstituir el pueblo redentor. Gracias. Listo, gracias, compañero Harold. Ahora vamos a darle la palabra al compañero Fabio Fabio Calle, de Comités de Lucha. El compañero no había podido llegar a la primera parte, entonces le vamos a dar el tiempo para que exponga los elementos frente a qué piensan los comités de lucha frente a la caracterización del régimen de Duque, y ya después al final le daríamos nuevamente la intervención para esta segunda ronda. Compañero Jaime, tiene la palabra. Esa oportunidad, y gracias a los que nos escuchan y nos ven en estos momentos. La pandemia por el coronavirus agudizará todos los problemas del pueblo trabajador colombiano. Se agranda el campo de las reivindicaciones. El Estado capitalista es un estado de opresión, de guerra y muerte contra el pueblo. Este no es un estado nuevo, pues se ha vislumbrado ahora con el narcoterrorismo, con lo que tiene que ver con los psicotrópicos, con la exportación de la droga, y no es un estado de hoy. Siempre el sistema capitalista, el Estado ha estado al servicio de una clase. El Estado nunca ha estado por encima de las clases. Está al servicio de la clase burguesa, la clase parasitaria. Hoy, representado el señor Duque, es un representante narcoparamilitar, de muerte, de guerra con el pueblo. Las luchas que se han librado en Colombia y en el mundo han sido contra la explotación mundial capitalista. En la sociedad se mueven las dos clases, son dos clases antagónicas, muerte, el sistema capitalista y la clase obrera. ¿Quiénes los que llevan actualmente la peor carga? La clase obrera. El gobierno representado del Estado burgués ha decretado decretos, ha hecho 1.000 decretos en contra de la clase obrera, como es rebajar el salario, incrementar la jornada de trabajo, echar la gente a la calle en plena pandemia sin todas las medidas de
hay garantías salariales. Nos mandó a una encerrona como para que no protestemos, para que no reclamemos sus derechos. Hay una consigna muy diciente: podrán encerrarnos pero no callarnos. La guerra que se ha desatado contra el pueblo hace más de 20 años, pero no quiere que de antes el sistema capitalista siempre quita y pone el gobierno que le convenga, el que le favorezca, y según las condiciones del sistema. ¿Qué camino le da al movimiento obrero, a la clase obrera, a los campesinos, a los desplazados, a los que no tenemos nada que perder más que las cadenas que nos atan al capital? El levantamiento de las masas y ejemplo cívico de 1977. Aprendemos de la historia, por es bueno recordar la historia. Fue así que en 1977, el cual hicimos parte, los que estamos en la laboral, impuesta con la ley cuenta de 1990. La ley 100, compañeros han explicado bien, que es la ley 100 de 93. Echar mano los que teníamos, era que teníamos derecho a la salud, a la seguridad social, a la pensión en una sola entidad. ¿Qué hizo el gobierno de Uribe? Cursos ansía, no en una necesidad o un principio, que teníamos derecho a la salud incrementada con todas las medidas de ahí para acá, quitándonos hasta derecho y cortándonos ya el derecho a la salud, como ha sido las EPS, que hoy niegan el derecho a asistir a una cita médica, nos llegan el derecho a las citas por coronavirus. Bueno, es una situación que nos está llamando a luchar. El gobierno ha decretado una guerra contra el pueblo. Les informo, compañeros, de la actividad del día de hoy, denunciando a los muchachos estudiantes que están dispuestos a dar la pelea, las últimas masacres. Dicen 6 defensores de derechos humanos. Se le cayó la llamada al compañero Fabio. Esperamos que igual llega a terminar su tiempo. Le damos paso al compañero Miguel Vivas, de los comités de lucha, organización simpatizante de la Cuarta Internacional. Compañero Miguel, ¿cuáles son las propuestas de los del Colectivos Unidos, frente al momento que se viene atravesando? Bueno, compañeros, esto es lo más importante, el qué hacer, porque estamos huérfanos de una política para enfrentar a este régimen asesino y criminal. En primer lugar, todas las organizaciones sociales y el pueblo colombiano en general tenemos que salir a desmentir la forma tan cínica y bárbara en que el gobierno ha salido a decir el carácter de estas masacres, tildando a los muchachos de Samaniego de narcotraficantes, y cambiando el lenguaje, que es lo más triste, ¿no? Como si todo el pueblo colombiano fuéramos estúpidos, diciendo de que eso no es masacre, ¿sí? O que son vendetas entre narcotraficantes. Nosotros somos claros en plantear aquí de que el Estado es el responsable de estas masacres por acción y por omisión, ¿sí? Aquí hay que hacer un juicio obrero y popular contra el régimen uribista, llamando a su presidente Iván Duque, llamando al ministro de Defensa, a los generales que por omisión no hacen absolutamente nada para detener. Todas las masacres ocurren en las narices de los batallones, en las narices de los puestos de policía, como ocurrió en Cali. Entonces, ahí hay una omisión grave. No es posible que los colombianos estén tributando todos los días para mantener a 500.000 efectivos de las fuerzas militares sin que cumplan con su misión constitucional de defender la vida de los colombianos. Por eso, porque hay orfandad en una política concreta, nosotros proponemos un encuentro nacional obrero y popular de emergencia, convocado en la ciudad de Bogotá, donde asistamos todos los que queremos parar este desangre.
En ese encuentro se deben votar unas políticas claras, ¿sí? En primer lugar, pues la unidad de todos los sectores que quieran enfrentar al régimen de Uribe. Eso es muy importante. Y unificar todas las propuestas de juicio político obrero y popular, unificar la de resistencia civil, los que proponen procesos asamblearios para decidir qué hacer en Colombia. Unificando todas esas propuestas para preparar una sola acción. Nosotros, el bloque por el paro general indefinido, así se denomina, para diferenciarnos de la política triste, ¿sí?, y lamentable de las burocracias sindicales, de las burocracias de las organizaciones sociales que se niegan a enfrentar a este gobierno de manera decidida, ¿sí? Y entonces, con el cuento de la pandemia, pues entonces salimos con un chorrero de babas a no permitir que se desarrolle el movimiento de masas como venía dándose a partir del 21 de noviembre. Ese paro se debe preparar, compañeros, con un tiempo prudente. No estamos diciendo que para el 2022, aquellos que piensan que esto se va a solucionar con elecciones en el 2022 están equivocados. Se tienen que tomar las acciones de forma inmediata. Y como lo proponía el compañero León, somos partícipes de que hay que autodefendernos, ¿sí? Porque nosotros no podemos pedirle a nuestros verdugos que nos dejen de matar, porque desde allá es que surgen las balas de los batallones, de los cuarteles de policía, que alimentan, pues, o que dejan correr a los grupos paramilitares. La Guardia Indígena, a imagen y semejanza de lo que hizo la Guardia Indígena, en procesos asamblearios, de manera democrática y de manera comunitaria, crear nuestras propias guardias, que cambiar el bastón de mando por las armas, porque nosotros con un bastón de mando no podemos detener las balas de estos asesinos. Crear una guardia afro, una guardia campesina y una guardia obrera y sindical, de tal manera que nos autocuidemos y exigirle al gobierno que nos dé los instrumentos necesarios para esa autodefensa. Aquí, compañeros, es necesario también rescatar que Estados Unidos nos está mostrando el camino en donde hay una política, en donde una policía racista frente a un asesinato convulsionó al país. Ustedes vieron la noche pasada cómo nuevamente se esta acción racista de la policía y hoy un estado en los Estados Unidos está patas arriba, producto de la movilización. Tenemos que Estados Unidos es el camino, movilización contra los asesinos, compañeros, para que nos dejen de matar. Por eso somos amigos del paro nacional indefinido, para que se vote democráticamente y podamos sentar o tumbar a este régimen uribista que ha sido el oprobio para el pueblo colombiano. Gracias. Gracias, compañero Miguel. Ahora le damos paso a la compañera Lorena Perdomo, referente de Impulso Socialista, corriente de la Liga Internacional Socialista. Compañera Lorena, tienes la palabra. Bueno, nosotros compartimos esta caracterización de que estamos ante un régimen bonapartista, de derecha, autoritario, que lleva adelante estas políticas genocidas. Y en ese sentido, lo que hay que decir es que con los genocidas no se discute. A los genocidas se les enfrenta en la calle con lucha y organización democrática. Es muy peligroso lo que quiere el reformismo expresado en las fuerzas del Comité Nacional de Paro, que no llaman a la movilización y al paro general indefinido, que burocratizan los espacios donde se deben construir las agendas de lucha, porque llaman a la gente a guardarse en la casa en espera de elecciones o en espera de medidas institucionales que terminan fomentando una confianza hacia el mismo régimen que asesina de esta forma tan macabra. Estas fuerzas, la burocracia sindical por un lado y los partidos que son pata izquierda del régimen, pero que en últimas no hacen cambios de nada, le hacen el juego a la derecha para avanzar sobre nuestros derechos y sobre nuestras vidas. Y en ese sentido, creo que lo que hay que recordar y lo que tiene que quedar claro es que en Colombia hay una fuerte experiencia de lucha y hay un 21 de noviembre que sigue vivo. Y a pesar de la pandemia por COVID-19, el pueblo ha demostrado que incluso en estas circunstancias sale a la calle. Hemos visto movilizaciones por la renta básica universal, sobre todo cuando la tasa de desempleo va en ascenso y no hay condiciones para garantizar la vida digna en cuarentena, movilizaciones en contra de los femicidios y la violencia de género, en contra de los desalojos en diferentes barrios populares del país, luchas del movimiento indígena, huelgas de
de hambre por matrícula cero por parte de los estudiantes, paro de miles de jóvenes repartidores en Bogotá y que se está extendiendo además en varias partes del país. Esto junto a todas las experiencias de indignación del pueblo colombiano que muestra, como digo, que el 21 de noviembre está vivo. Por eso, para detener el terrorismo de Estado y la represión, es necesario fortalecer los espacios democráticos de la clase trabajadora y los sectores populares, materializados en las asambleas regionales, articuladas a los encuentros nacionales, donde se construyan las asambleas de trabajadores, que es lo que no hace la burocracia sindical. No ha llamado a ninguna asamblea de trabajadores por sector productivo para preparar el paro general indefinido. Ello como elemento fundamental, porque si no hay un paro no hay cómo combatir a la burguesía y este régimen, y así defender también un programa que contenga las reivindicaciones del conjunto del pueblo. Ahora, parte del programa tiene que defender en esencia y fuertemente una salida antirrepresiva que demande, por un lado, el desmantelamiento de todas las fuerzas represivas del Estado, la destrucción del aparato paramilitar, la destrucción de la doctrina contrainsurgente, que es la que posibilita a las fuerzas represivas actuar como actúan, y la disolución real e inmediata del ESMAD, no lo que hizo Claudia López, no lo que hizo Daniel Quintero, que fue acolitar y proteger a estas fuerzas represivas que llevaron adelante incluso el asesinato de Dylan Cruz y la represión del pueblo que sale a luchar en medio de estas condiciones críticas, ¿no? Se necesita también juicio y castigo a los responsables directos y políticos de los crímenes y masacres ocurridos, sobre todo entre las fuerzas represivas del Estado. No se puede permitir que hayan jueces, fiscales, alcaldes que protejan a estos genocidas y que no haya juicio y castigo. Y por último, que haya una destitución inmediata de alcaldes, jueces y fiscales que ordenan, encubren y protegen a represores y genocidas. Ahora, para que todo esto tenga sentido, se necesita defender los métodos históricos de lucha del movimiento obrero y de los sectores populares, y eso solo se puede hacer defendiendo la democracia, pero la democracia que se construye a partir de las asambleas, que construye las agendas de lucha, y para eso hay que dar una fuerte pelea contra el gobierno, contra este régimen genocida, pero también contra estos sectores burocráticos reformistas que actúan como tapón y que impide que el movimiento de masas avance. Porque pongamos un ejemplo, seamos claros, mientras el movimiento de masas quería salir a confrontar el gobierno de Duque y el paquetazo, el Comité Nacional de Paro estaba llamando a cacerolazos a las 5 de la tarde, cuando había una fuerte vanguardia que podía sacar y sacó movilizaciones por todo el país durante todo el día para bloquear las principales calles del país. Entonces, ante esa burocracia, tenemos que llamar a más democracia de la clase trabajadora y los sectores populares. Esa es nuestra propuesta concreta y por eso queremos fortalecer espacios como el bloque por el paro general indefinido para construir una nueva dirección de la clase trabajadora democrática y que le dé batalla realmente a este régimen genocida. Gracias, compañera Lorena. Freddy, miembro del Partido Socialista de los Trabajadores, Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Compañero Freddy, tiene la palabra. Gracias, compañero David. Pues para hacer la propuesta del qué hacer, tenemos que ubicar también con quién lo podemos hacer, y en ese orden de ideas, pues ya veníamos identificando cuáles son los sectores directamente afectados y en qué medida. Encontramos entonces que, primero, esa crisis recurrente del capitalismo se descarga sobre los trabajadores y sobre la población pobre. Ahora, el gobierno Duque, que es una expresión uribista de ese régimen, de ese capitalismo contra el que hay que luchar, pues impone una política de expoliación de los recursos naturales. Entonces pone en disputa el subsuelo para favorecer a las multinacionales y a los extractivistas. Bueno, adicional a eso, un desempleo galopante con estadísticas alarmantes.
pone a los trabajadores en la calle, pero los pone también en condición de luchar por defender el puesto. Además, una cascada de proyectos de ley para eliminar estas conquistas a los trabajadores. Quiere disminuir salarios, generar más inestabilidad, tercerización, privatiza los servicios, aumenta las tarifas. Bueno, pues todo eso que venía antes de la pandemia había generado lo que ya se ha mencionado y es la expresión de lucha social del 21 de noviembre. Pretendió ser ella controlada por la burocracia, pero esta fue rebasada. Bueno, pues entrada la pandemia, la lucha se confinó y favoreció al gobierno para implementar medidas severas contra la población y favorecer también la política colaboracionista de la burocracia sindical que evitó la salida a las calles a exigir mejores condiciones de vida. Ahora, al amparo de la pandemia se ha desalojado a centenares de familias, se ha agudizado el desplazamiento forzado, el ataque leve a los defensores de la tierra, del suelo y de los recursos naturales. Bueno, con ellos que salen a luchar tenemos que articularnos para dar la batalla. Se ha desatado entonces una profunda guerra social con todas las medidas económicas que favorecen solamente a los banqueros, al imperialismo, a los empresarios y se ha introducido una política genocida en nombre de la reactivación de la economía. Podríamos decir que es una fórmula que sería simplemente eso, pero que si la desarrollamos puede generarnos una herramienta importante, esa consigna de ante cada asesinato, paro nacional inmediato. Creo que también tenemos que enfrentar a la burocracia con esa consigna para que no salgan simplemente a dar declaraciones o a defender a las cortes, sino que salgan a enfrentar el problema en las calles. Es necesario que contra esa criminalización de la protesta, contra esa guerra social y contra el gobierno Duque se organice en efecto el paro general indefinido. Pero esos propósitos que tenemos allí en curso requieren de organizaciones de los trabajadores articulados con las organizaciones sociales, los campesinos, las etnias, los estudiantes, los desposeídos, que como bien se ha planteado democráticamente se organicen por la base y dirijan las luchas. Pero como quieran que la dirección obrera sindical mayoritaria y la dirección política están burocratizadas y han estado del lado de los gobiernos, se han convertido en muletas del régimen, pues es necesario luchar también por cambiar esa dirección. Pero todos esos propósitos también tendrán un desarrollo si logramos construir en perspectiva un gobierno obrero, campesino y popular, porque de lo contrario seguiríamos en un mismo régimen que simplemente pretende la acumulación y no la economía a favor de las necesidades del pueblo en general. Como lo estamos viendo en la pandemia, no hay una política para enfrentar la pandemia, sino que es una política para salvaguardar las ganancias de los banqueros y de las multinacionales y estar en sintonía con el imperialismo. Esa organización de los sectores sociales que salen a luchar, que salen a defender su vida, que salen a defender el puesto de trabajo, que salen a defender los recursos naturales, el agua, la no explotación minera, pues es la que tenemos que hacer desde el bloque por el paro general indefinido. Articulación para organizar por la base esa lucha, porque de lo contrario, pues vamos a seguir siendo arrasados por este régimen criminal que hoy estamos viviendo. Gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos, compañero Freddy, por la intervención. Ahora vamos a dar paso nuevamente al compañero Fabio Calle de los comités de lucha. Compañero Fabio, espero que se le haya podido arreglar la conexión. Tiene la palabra, compañero. Gracias, compañero. Sí, ya estamos bien. Bueno, compañeros, las propuestas son claras y precisas, lo que están consensuadas las tareas a realizar hasta concretar un paro general y venido. Están allí las reivindicaciones más sentidas de la clase obrera, como es contra la tercerización, derechos laborales, porque se respeten las convenciones colectivas de trabajo, por el reintegro de los despedidos, por alza general de salarios que están hoy impagos con 7 millones más o menos el promedio de desempleados en Colombia. El Estado, los burgueses deben garantizar
el salario para esas personas que fueron desvinculados de sus fuentes de trabajo a raíz de la pandemia. ¿Sabía por qué no cerró el aeropuerto? Dejó a Bianca, que por Avianca el virus a Colombia y poder crear esta crisis que la está descargando sobre el pueblo. El cierre del aeropuerto no lo hizo a tiempo y nos mandó a un aislamiento absurdo, que lo primero que tenía que hacer es separar los afectados por el coronavirus de los aliviados. Nos mandó a la gente el 27 de mayo un sector de la producción, porque al Estado, compañeros que nos escuchan, el Estado le importa es la economía, no la salud del pueblo, no el bienestar de la sociedad, de la clase obrera ni el explotador oprimido, importa la ganancia. Y prueba de ello, el aislamiento que nos mandó del 16 de marzo para acá, estos 5 meses. Entonces, ¿para qué fue? Si ya levantó el aislamiento a partir del 1 de septiembre. Porque está preocupado por la economía. Los capitalistas que están preocupados porque no les ha llegado, ellos están reclamando también derecho a la tasa de ganancia, a los subsidios llegaron a los bancarios, al sector financiero, o más no a los industriales. Los industriales hoy están reclamando, no es una cosa nueva, esa crisis viene acentuada ahora más con la pandemia desde el 2008 y hoy la están descargando sobre la clase obrera. Compañeros que nos escuchan, la situación en Colombia, ya el gobierno ha dicho que sí, al sector internacional económicamente, que sí pueden ya invertir en Colombia, porque ya decretó los salarios de hambre, rebaja de los salarios, no pagan horas extras, no pagan horas dominicales, y una cosa que nos debe de dar rabia, es indignación, compañeros, es que el 1886, el 1 de mayo de 1886, por los 3 y hoy está siendo pisoteada, mandando a la gente a trabajar de a 12 horas que por el 4x4. Nos queda solamente, es la propuesta, o luchamos, nos organizamos para defendernos de una arremetida más El compañero Fabio se desconectó, compañero. Pero masas, en los que no creen en la unidad. Nosotros luchamos por la unidad, estamos impulsando la unidad consciente por la base. Las comités de lucha hacemos parte de la táctica revolucionaria. Por eso llamado a unirnos, a prepararnos, a organizarnos, a crear comités para impulsar las tareas y realizar un gran paro de la producción a nivel nacional, de paralice todo, porque los obreros somos los que producimos todo, tenemos derechos a disfrutarlo todo. Es el llamado a todos los compañeros que hacemos parte y que estamos en bloque, y a otros compañeros, más que otros compañeros, están de acuerdo con nuestra propuesta, que es que las conquistas no nos la han regalado ni el patrón ni el Estado, ha sido a través de las luchas, de hartas huelgas. La experiencia es muy buena, contar la historia que pasó en 1928. Y hay para acá que se ha librado, que se ha logrado. Vienen la reforma laboral, más, vienen por más, viene reforma, ya las reformas que vienen, todo lo mínimo, lo que tenemos. Pero nos queda un punto importante, que es la gente para luchar, para pelear. Gracias. Listo. Muy amables compañeros. Es nuestra propuesta, el llamado a la lucha y a la movilización. Listo, gracias compañero Fabio.
ya para terminar este gran evento, uno de los tantos eventos que está encaminando el bloque por el paro general indefinido, que vamos de aquí en adelante a tratar de poner en la discusión varios temas que consideramos que son importantes para avanzar en la lucha en Colombia. Y esperamos que ese sea una de tantas y que dejen pues la necesidad plena de empezar a articular un proyecto político que permita a las masas poder alcanzar victorias reales en el marco de la lucha de clases que hoy en Colombia sigue más que abierta que nunca. Para terminar, vamos a dar un minutico a cada uno de nuestros panelistas y cada una de ellas para que digan en un minutico las últimas palabras, inviten a lo que consideren que hoy en el marco es importante. Entonces vamos a hacerlo de manera aleatoria. Compañero Freddy, tienes la palabra, un minutico. Gracias, compañero David. Con el agradecimiento para los compañeros del bloque y todos quienes hoy estuvieron conectados, la invitación para que el bloque, como lo ha venido organizándose, esté de manera permanente al servicio de la articulación de las luchas y el impulso de las luchas para defender la vida, pero además en contra de los regímenes y del gobierno, y por ello la necesidad de construir una herramienta política para la clase obrera para que luche por transformar la sociedad, porque el capitalismo no va más, el capitalismo no le resuelve ningún problema de la existencia a la humanidad. Muchas gracias y buena tarde. Compañera Lorena, minutico. Hoy estamos claramente ante una crisis sistémica del capitalismo y hoy por eso los sectores revolucionarios necesitamos organizarnos con fuerza para lograr verdaderamente un gobierno de los trabajadores, las trabajadoras, el campesinado, el movimiento indígena, el movimiento afro y todos los sectores oprimidos para dar vuelta a todo y para que el capitalismo deje de existir, porque fracasó para la humanidad, fracasó para las mayorías y estamos en medio de unas luchas que requieren cambios profundos y estructurales. Así que los invitamos a seguir escuchando las propuestas del bloque general, el bloque por el paro general indefinido y seguir organizándonos desde abajo. Compañero Miguel, tiene la palabra, minutico. Bueno, compañeros, tenemos un régimen genocida, antidemocrático y corrupto, en grietas y en apuros. Tenemos que irrumpir todas las organizaciones sociales. El pueblo colombiano tiene que aportar un granito de arena, atendiendo el llamado de todas las organizaciones obreros, sindicales y sociales para tomarnos las calles, porque no hay más alternativa, compañeros, que organizar el gran paro general indefinido contra el gobierno de Duque y contra el régimen genocida de Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron al frente de la pantalla escuchando estas propuestas del bloque, que es un bloque de varias organizaciones que estamos tratando de persuadir a las demás organizaciones para que se pongan al frente de esta batalla de manera decidida, compañeros. De esa forma logremos pasar esta larga y noche oscura que nos ha pintado este régimen. Muchas gracias a todos. Compañero León, minutico. Compañero León, no se le escuchó absolutamente nada. Intenta mirar si puedes mejorar el micrófono. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra al compañero Harold Salazar. Compañero Harold Salazar. Gracias.
pues mantener la lucha por el paro general indefinido, buscar la unidad al interior del bloque por el paro general indefinido, de FENELTRAES, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación y Servidores Públicos. También mantener también el tema de la lucha, no solo por el paro general indefinido, también por la lucha por la hegemonía, que implica hegemonía en la cultura, en la educación, y también el tema de mantenernos en la construcción de territorios que han estado en disputa entre los pueblos originarios y el Estado desde hace más de 500 años. Gracias. Compañero Fabio, tiene la palabra, minutico, últimas palabras del comité de lucha. Bueno, compañeros, nos queda, escuchan, los puntos desatado por la renta diferencial de la tierra, no es por otro motivo. En los sitios que se llaman las masacres que han habido es porque allí son territorios donde se produce la coca, el poder del narcotráfico. Por eso es la guerra que ha desatado el gobierno contra el pueblo. Por eso las masacres y los asesinatos en esos sectores, en Nariño, Santander, en Antioquia, todos esos sectores, porque por allí es por donde se mueve la droga. Y por eso las masacres, asesinatos, es que el terrorismo de Estado también es desplazamiento. Y por eso es que se pelean ellos esos terrenos. Son tierras muy especialmente productivas para el procesamiento de cocaína, y el gobierno sabe, lo sabe, y pues están muy comprometidos y apenas están destapando esa olla. Eso es otra ala del poder de la burguesía mafiosa y paramilitar en Colombia. Por eso nos queda llamado al paro contra todas las medidas del régimen contra el pueblo. Tiene micrófono ya para terminar. ¿Se le escucha, compañero? No, compañero León, no te estamos escuchando. No se escucha nada. Bueno. Compañeros y compañeras, gracias por asistir a este Facebook Live del bloque por el paro general indefinido. Como veníamos diciendo, hoy el bloque pone estas propuestas de manifiesto en el movimiento de masas para que podamos avanzar en una dinámica de lucha que confronte al régimen de Duque, al imperialismo y al capitalismo. Esperamos volver a encontrarnos próximamente. El bloque seguirá en su actividad generalizada a nivel nacional y buscaremos en las calles poder construir lo que necesitamos para avanzar hacia otra sociedad distinta. Gracias por asistir. Nos veremos en próximas ocasiones. Sigan las redes sociales del bloque, bloque por el paro general indefinido. En Instagram también nos encuentran. Esperamos que puedan asistir y participar en los próximos eventos que el bloque estará incentivando. Muchas gracias y feliz noche a todos y todas.